Hola mis estimados y estimadas estudiantes de nuestro curso Estadística 1. Hoy nos hemos reunido para comenzar a hablar de probabilidades. Estas son la base de todos los elementos que vamos a usar más adelante en estadística. Así que hoy vamos a iniciar con los primeros conceptos, con permutaciones, combinaciones y todo lo que engloba el campo de las probabilidades. Así que no esperemos más y comencemos con ello. Bien, como decíamos entonces, lo que hoy vamos a tratar son los primeros conceptos de probabilidades. Vamos a sentar las bases de todo lo que vamos a ir trabajando más adelante. ¿Por qué? Porque la base justamente de los modelos estadísticos que se usan es probabilidades. Así que vamos a empezar con los primeros elementos que tengamos de probabilidades. Y lo primero es que la probabilidad está asociada así a un conjunto de resultados y determina la posibilidad, la posibilidad de que ocurran ciertos resultados, ¿sí? Por tanto, es una medida de la incertidumbre. Uno puede determinar la posibilidad de ocurrencia de un evento y esto se relaciona obviamente con la estadística porque ahí está, a contar de esa herramienta, es de donde nosotros tratamos de hacer conclusiones para el todo. Recuerda que ya hablamos de esto, para la población, a contar de la muestra. Un detalle muy importante es que en probabilidades, ojo, todo es probabilístico, es decir, si algo tiene un 99% de probabilidad, ¿significa que eso va a ocurrir? No, significa que es un 99% probable que ocurra. Puede que incluso así no ocurra, así como la probabilidad de sacarse el premio mayor de un juego de azar es bastante baja y aún así ocurre. Pues bien, los primeros conceptos que necesitamos son el de espacio experimento aleatorio y el de espacio muestral. Un experimento aleatorio, ¿cierto? Es cualquier acción cuyo resultado está sujeto a la incertidumbre. Por ejemplo, el lanzar una moneda. Al lanzar una moneda nosotros no sabemos si es que va a salir caro o va a salir sello. Y justamente por eso es que es un experimento de tipo aleatorio. Si es un experimento que usted sabe de antemano el resultado, entonces no es un experimento aleatorio y por tanto no es el que nos interesa ahora. El espacio muestral habitualmente se denota con este símbolo que es el símbolo de omega, ¿sí? Y es el conjunto de todos los posibles resultados. Así, por ejemplo, si tiramos dos monedas, los resultados posibles son que la primera sea sello y la segunda sea sello, que la primera sea sello y la segunda sea cara, la primera sea cara y la segunda sea sello, o que simplemente las dos sean caras. Entonces ahí tenemos el espacio muestral. Eso es con solo dos posibilidades, pero imagínense que tiene tres posibilidades de algo. Entonces cada vez va creciendo mucho más este espacio muestral, tanto que en algunos momentos se vuelve difícil el poder contar cuántos resultados posibles, porque si lanzamos una moneda una vez, tenemos dos resultados posibles, y si lanzamos la moneda dos veces, tenemos cuatro resultados posibles, y si lanzamos la moneda tres veces, ¿cuántos resultados posibles tenemos? Tenemos ocho resultados posibles, y así, entonces cada vez se vuelve más complicado el ir contando, y considere que ahí solo tenemos dos alternativas, imagínense si tiene tres, ¿sí? Un dado, ¿cuántos resultados posibles tiene la primera vez? 6. ¿Cuántos resultados posibles tiene en la segunda vez si lanza dos veces seguidas? Entonces tendrá, ¿cómo vamos a contar? Eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Un evento es cualquier subconjunto de los resultados obtenidos en el espacio muestral, ¿sí? U- a eso voy, es cualquier subconjunto. Así, por ejemplo, este es un evento, ¿sí? El evento sello-sello. Este es el evento sello cara. Este es el evento cara sello, este es el evento cara cara. Pero este junto con este hacen el evento de que ambas monedas sean iguales. Y este junto con este hace que ambos lanzamientos sean distintos, ¿sí? Este junto con este hacen el evento que el primer lanzamiento sea sello. Este junto con este hacen que el primer lanzamiento sea cara. Y así, ¿cierto? Estos tres hacen que al menos exista una cara. Estos dos hacen que exista solo una cara en todos los lanzamientos. Y así, usted puede definir el que usted quiera. Entonces, si tenemos dos eventos de un espacio muestral, existe el evento que llamamos vacío o evento nulo, y es decir, que no existen resultados. El evento omega, que es el que contiene al todo. El evento que es el complemento de un evento A, ¿sí? Que sería el caso contrario a, así como por ejemplo, el evento que salga, si lanzamos una moneda cara, lo contrario sería que salga sello. Si lanzamos dos veces una moneda y queremos que salgan dos caras, lo contrario serían los otros tres eventos. Luego tenemos el evento que es la unión, que consiste en todos los resultados que ocurren para el evento A, para el evento B o para estos dos.
que esté en alguno de ellos al menos. Está el evento de la intersección. Estos son conceptos conjuntistas, ¿sí? Que consiste en los que ocurren tanto en A como en B. Y los eventos que se llaman mutuamente excluyentes, que son aquellos que no tienen absolutamente nada en común. Así entonces, aquí tenemos todos los eventos de A y todos los eventos de B y lo que tienen en común, esa es la unión. Acá está solo lo que tienen en común, esa es la intersección. ¿Sí? Lo mismo, ahí está representada la unión. Acá está el complemento del evento A. Ahí está lo que ocurre en A y ahí está lo contrario del evento A. Y finalmente los eventos mutuamente excluyentes, que son los que no tienen nada en común. ¿Sí? Si consideramos un experimento de lanzar un dado, tenemos dos eventos: obtener un número par y obtener un número menor o igual que 3. ¿Sí? Esos son entonces dos posibles eventos y lo que nos interesa es tratar de hacer el dibujo de cómo es que esto funciona. Intentémoslo entonces. Denme un segundo para poder compartir con ustedes. Voy a sacar mi lápiz. Y ya está. Entonces, demos solución a esto que está aquí. Déjeme compartir con ustedes entonces mi pizarra. Entonces, tenemos lanzar un dado. ¿Cuáles son los posibles resultados de lanzar un dado? Los posibles resultados de lanzar un dado son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y entonces tenemos dos eventos. El evento A, que es obtener un número par. Los resultados que nos sirven son el 2, el 4 y el 6. Y el evento B, que corresponde a obtener un número igual o menor a 3, es decir, el 1, el 2 y el 3. Ahí está. Entonces lo que necesitamos es A unido con B, es decir, lo que está en A, lo que está en B y lo que está en común se escribe solo una vez. Es decir, en este caso tendremos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Ahí está A unido con B. Y A inter B son lo que tienen en común. Y lo que tienen en común el evento A y el evento B simplemente es el 2. Ahí está. Y luego nos interesa conocer A complemento, es decir, lo que no está en A, pero está en todo el conjunto. Si en A tenemos el 2, el 4 y el 6, entonces el complemento de A será el 1, el 3 y el 5. Mientras que el complemento de B corresponderá a todo lo que no está en B. Si en B tenemos el 1, el 2 y el 3, entonces tenemos el 4, el 5 y el 6. Y ahí está entonces todo lo que nosotros estábamos diciendo, que era hablar acerca de estos eventos. Y ya tenemos los eventos y su complemento. Ahí sí, está tratando de acomodar la pantalla. Y ya, tenemos entonces esos eventos. Luego de ello entonces vamos a definir una función de probabilidad. Una función de probabilidad es aquella que a cada uno de los resultados que nosotros tenemos le asocia un número entre 0 y 1. Y esto es la base de nuestro trabajo probabilístico, ¿cierto? Un número entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque la probabilidad es un porcentaje y los porcentajes son números entre 0 y 1 básicamente. Así que están midiendo la probabilidad de que cada evento de omega ocurra. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y ahí entonces empiezan a surgir una serie de axiomas de probabilidad. La probabilidad de que un evento ocurra siempre va a ser mayor o igual a cero. ¿Qué estamos diciendo? Que no existen probabilidades negativas, ¿sí? No hay probabilidades negativas, no existe ninguna probabilidad que sea negativa. Eso es súper importante. Si en algún minuto usted obtiene un resultado de una probabilidad negativa, entonces su resultado está malo. No existen probabilidades negativas. Lo otro es que la probabilidad de todos los eventos, o sea, del conjunto total, es 1. Es decir, la probabilidad de un evento seguro es 1. Nada va a ser más probable que el 100%. No hay algo que pueda ser probable al 200% de las veces. Eso no tiene sentido. La probabilidad tiene hasta el 100% de ocurrencia, que es un evento que siempre ocurre. Un evento que siempre ocurre, la muerte. Todos vamos a morir algún día y eso es un evento de probabilidad 1. Entonces, para los resultados de un evento que son igualmente probables,
¿sí? Como el caso de un dado, donde todas las caras tienen igual posibilidad de salir, ¿cierto? La probabilidad de ocurrencia de un evento siempre va a ser el número de resultados que nos sirven dividido en el número de resultados totales, como está aquí descrito. Así, por ejemplo, si el lanzamiento de un dado, ¿cierto?, tiene 6 resultados posibles y nosotros queremos el evento de obtener número par, que serían 3 resultados que nos sirven, entonces sería 3 dividido en 6, lo cual corresponde a un medio, 0,5. Es decir, lanzar un dado y buscar un número par es lo mismo que lanzar una moneda. La regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación dice que si tenemos, que si tenemos un conjunto de k elementos y los vamos dividiendo en n sub 1 el primer elemento, y n sub 2 el segundo, y n sub 3 y así en adelante, entonces puede formarse un producto que está dado por la multiplicación de ellos, con una muestra de k elementos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Básicamente, que nosotros podemos multiplicar los eventos sucesivos para hacer el cálculo. Así, por ejemplo, cuando en este ejercicio dice que hay 20 candidatos, ¿cierto?, a 3 puestos distintos de ingeniero mecánico, ¿sí? ¿De cuántas formas distintas se podrían ocupar esos puestos? Pues bien, para ello entonces podemos calcular cuántas posibilidades hay para el primero, cuántas posibilidades hay para el segundo y cuántas posibilidades hay para el tercero. Revisémoslo un poquitito. Vamos entonces a compartir nuestra pantalla. Ahí está. Entonces tenemos 20 candidatos y tenemos 3 puestos posibles. Entonces tenemos 3 posiciones. La posición 1, la posición 2 y la posición 3. ¿De cuántas maneras podemos escoger al primer empleado? Pues para el primero será uno solo entre los 20. Pero para el segundo será 1, pero entre los 19 restantes. Y para el tercero será 1, pero entre los 18 restantes. Y por tanto la posibilidad de obtener, o la forma de obtener esos 3 resultados juntos, será la multiplicación de ellos. Así entonces, 1 partido en 20 por 1 partido en 19 por 1 partido en 18 corresponde a las formas de obtener los puestos de trabajo que están contándonos allí. Y listo. Entonces, avancemos un poquitito. La regla de la permutación. ¿Sí? Si nosotros deseamos seleccionar de un conjunto grande de n elementos, ¿sí?, de n elementos, n mayúscula, si queremos seleccionar n pequeñitos de esos y acomodarlos en n posiciones, se conoce como permutaciones y se denota por p elevado a n mayúscula y subíndice n minúscula, que está definido por el factorial. ¿Sí? Que no sé si ustedes conocen lo que es un factorial, pero lo vamos a hacer ahora cuando hagamos un pequeño ejemplo. Entonces, lo importante es que esta es la regla para las permutaciones. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Deseamos conducir un vehículo desde un punto inicial a cada una de las 5 ciudades y comparar la distancia y velocidades medias. ¿Cuántas rutas diferentes sería necesario comparar? ¿Cierto? Eso es lo que nos interesa. Entonces, tenemos 5 ciudades o 5 lugares a los que debemos ir y los tenemos que ordenar. ¿Sí? Estos 5 los podemos ordenar dentro de 5 posiciones. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos ordenar este? Veamos, ¿cuántas rutas necesitamos comparar? Consideremos entonces cuál es nuestro conjunto de elementos distintos. ¿Cuál es nuestro conjunto de elementos distintos? Entonces, si partimos de una, ¿cuántas vamos a poder ordenar con ella? ¿Sí? Vamos a poder entonces ordenar 4 distintas. Así que ahí entra la permutación de el n mayúscula con el n minúscula. ¿Sí? Entonces, veamos un poquitito. Como decíamos, tenemos las permutaciones y para las permutaciones, recordar lo que es el factorial. ¿Sí? El factorial de un número, vamos a hacer n factorial, corresponde a la multiplicación de n por n menos 1 por n menos 2 y así hasta llegar a 1. Es decir, por ejemplo, 5 factorial corresponde a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1.
¿sí? No se olvida entonces que eso es lo que representa el factorial. Y ahora sí, entonces, veamos las permutaciones. Un segundo, por favor. Bien, como decíamos entonces, las permutaciones, para describirlo de una manera lo más simple posible, ¿sí? Corresponde a la manera en que se pueden ordenar, ¿sí? En que se pueden ordenar cierta cantidad de un grupo grande, ¿sí? Aquí nos interesa el lugar o la posición en la que estamos escribiendo los números. Aquí hay una diferencia con lo que vamos a hablar luego, que es con la combinación. Así, por ejemplo, para una permutación no es lo mismo el 3, el 2 y el 1 que el 2, el 1 y el 3, ¿sí? Entonces, ahí es importante, súper importante, tener en consideración el orden. Por tanto, en el caso de las 5 ciudades que estamos hablando, ¿de qué manera podemos ordenar 5 ciudades de un conjunto de 5? En este caso ahí no es tan interesante, será 5 menos 5, acá, y eso corresponde, a 5 factorial dividido en 0 factorial. Es de notar, aprovechemos que 0 factorial vale 1, por tanto esto será 1 en la parte de abajo y será 5 por 4 por 3 por 2, que es lo mismo que 20 por 6, que es lo mismo que 120. Ahí está entonces, esa es la manera en que podemos ordenar las 5 ciudades, considerando que acá el orden sí importa, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Nos interesa el orden y esa es la diferencia con el siguiente, puesto que el siguiente, me salté uno, puesto que el que viene después, que es combinaciones, no nos interesa el orden, pero veamos las particiones antes, ¿sí? En el cual tenemos un conjunto de elementos n y nos interesa, ¿sí? Y nos interesa dividirlo en distintos grupos, ¿sí? En distintos elementos, sabiendo que la suma de la cantidad de elementos de cada uno de estos grupos debe ser el total de elementos. Entonces, esa regla para particionar es la que está allí como n mayúscula factorial dividido en la cantidad de elementos en cada uno de los conjuntos que está en la parte de abajo. Entonces, aquí dice que tenemos 12 analistas de sistemas y se desea asignar 3 al trabajo 1, 2 al trabajo 2 y 5 al trabajo 3. ¿De cuántas formas distintas podemos ordenar esto? Ahí está entonces. ¿Cuántas particiones diferentes podemos hacer haciendo un grupo de 3, el otro grupo de 4 y el otro grupo de 5? Entonces, déjeme tomar nota de ello para poder hacerlo. Lo que queremos hacer entonces es, al total de los 12, deseamos particionarlo en 3 asignados al primer trabajo, 4 al segundo trabajo y 5 al tercer trabajo. Y eso es tan simple como... Ahí sí, eso es tan simple como el total de elementos, acá los asignados al primer grupo, los asignados al segundo grupo y los asignados al tercer grupo. Y ahí tenemos 12 por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y en la parte de abajo tenemos 3 por 2 por 1, por 4 por 3 por 2 por 1, por 5 por 3, por 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Y simplifiquemos todos ellos con todos ellos. Recuerde que esto es multiplicación, así que el 4 con el 2 se va con el 8. Luego tenemos el 3 con el 2 que se va con el 6. Y finalmente los unos no importan y nos queda solo un 3 que vamos a dividir con este haciendo 4. Y por tanto lo que tenemos es 4 por 11, por 10, por 9 y por 7. Ahí está, entonces esa es la cantidad de particiones. Ahí usted puede hacer ese cálculo. Ahora sí, Profe, le escucho. en el ejercicio no le faltó el 4 factorial. 4 factorial. Está incluido. Revisémoslo. Déjenme mostrar la pantalla. Ahí está entonces. Tenemos el 12 factorial y las 3 particiones. ¿Ahí se refería? Ah, sí, sí está incluido, profe. Ya, ningún problema. Sigamos entonces. Ahora sí. Ahora sí lo que decía en contraposición a lo anterior.
Recuerde que en las permutaciones sí nos importa el orden, es decir, por ejemplo, AB no es lo mismo que BA, pero en las combinaciones no nos importa el orden y por tanto decir AB es lo mismo que decir BA. ¿Sí? Aquí está la diferencia con respecto a las permutaciones y las combinaciones. Las combinaciones, que son las que están aquí, es cuando tomamos n elementos de un conjunto n mayúscula de elementos, ¿sí? ¿De cuántas maneras podemos escoger simplemente esa cantidad? Da lo mismo en qué orden los saquemos, ¿sí? Entonces, en este ejercicio que está aquí, dice que se van a contratar 5 ingenieros de un grupo de 60 solicitantes. ¿De cuántas maneras podemos elegir a esos 5? Pues bien, eso corresponde simplemente a la combinatoria de 5 elementos dentro de 60. Y recordar que esa expresión, de acuerdo a lo que tenemos ahí, corresponde a esa división de factoriales, que será entonces, denme un segundo para poder mostrárselos. Ahí está. Vamos a cambiar el color del lápiz porque no se ve muy bien. Vamos. Ahí sí. Como decíamos, queremos de un grupo de 60 escoger 5. Y entonces, ahí está, aplicamos la fórmula de la combinatoria, que en este caso es 60 factorial partido en 5 factorial por 55 factorial. Y lo que uno hace habitualmente es hacer esto, 60 por 59 por 58 por 57 por 56 por 55. Y donde corta, ubica el factorial. Dejamos el 5 y el 55. Simplificamos. Y entonces podemos hacer 12, porque podemos simplificar aquí 12 por 59, 58, 57 y 56, y ahí está totalmente calculado. Entonces, esa es la cantidad de maneras de la que podemos sacar 5 dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque el grupo, si yo saco a Panchito primero y a Pedrito después, o a Pedrito primero y a Panchito después, da exactamente lo mismo. Por eso es una combinación y no una permutación. Recordar que en las permutaciones el orden sí importa. Profe, una consulta. Sí. Se supone que hay 5 factorial, ¿sí? 5 factorial, toda la razón, entonces me he equivocado, gracias. Corrijamos de inmediato lo que nos ha dicho su compañero, nos equivocamos ahí, 5 factorial, arreglémoslo de inmediato entonces nuestro resultado. Veamos qué es lo que tenemos. Ahora sí, tenemos 60 dividido en 59, dividido en 58, 57 y 56, y está dividido en 5 factorial, que será 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Y entonces, como dijimos aquí, dividamos este con 12, y luego hacemos el 3 con el 4 que dividen en 12, y dividamos cualquiera de estos, por ejemplo, el 56, que lo podemos dividir en 28 si lo dividimos en 2. Y ahí está entonces, el resultado final será 59 por 58 por 57 por 28. Muchas gracias por ahí por su corrección para que no nos vayamos a equivocar. Entonces, diferenciamos de nuevo permutaciones de combinaciones. Además, hemos definido lo que son las particiones. Acá vamos a ver una serie de definiciones que vamos a seguir utilizando a lo largo del cálculo de probabilidades. Por último, ahí está, para que lo trabaje usted ahí. Tenemos entonces que deseamos, ¿sí?, seleccionar 3 tareas a ejecutar entre 5. ¿Sí? Tenemos un total de 5 tareas. Ahí está. Déjenme tomar nota de ello. Tenemos 5 tareas y debemos seleccionar 3 tareas. Cada tarea tiene un tiempo de ejecución distinto y el ingeniero no lo sabe, así que eso es importante. ¿Cuál es la probabilidad de que el ingeniero seleccione 2 tareas que requieren menor tiempo? ¿Sí? Seleccione las 2 tareas que requieren menor tiempo. Y que el ingeniero seleccione las 3 tareas que requieren más tiempo. Vamos a dejar S de tarea y vamos a comenzar nuestra próxima clase resolviéndolos. Así que ahora dele un poquitito de vuelta a estos dos conceptos. ¿Qué es lo importante que debemos hacer o sacar en conclusión de este? No interesa tanto en particular que usted se dedique al cálculo,
¿sí? No interesa tanto que usted se dedique al cálculo. Lo que sí me interesa es que entienda la idea siguiente, que siempre va a tener los casos posibles en los casos, perdón, los casos útiles en los casos totales. Y esa es la regla principal para el cálculo de probabilidades. Además, que tenga claro de probabilidades que la probabilidad es un número que se mueve entre 0 y 1, ¿sí? Eso es súper importante. Y luego, con ello ya totalmente en la mente, que ninguna probabilidad puede ser menor a 0. Eso es súper importante. No va a haber ninguna ocasión en que una probabilidad nos dé menor a 0. Y ya con eso, mañana en la mañana, vamos a comenzar resolviendo estos ejercicios de probabilidades. Lo que no quiero es que se nos mezcle tanto con la materia anterior, que van a trabajar mañana con nuestro ayudante, así que vamos a dejarlo ahí en pausa hasta el día de mañana, cuando vamos a hacer un pequeño desarrollo de esos ejercicios, para luego ya la otra semana poder empezar sí o sí a caminar bien con ellos. Estimados y estimadas estudiantes, les escucho si es que tienen consultas sobre los contenidos que hemos tratado durante el día de hoy. Yo tengo una consulta, profe. Dígame, don Sebastián, lo escucho. Para calcular las probabilidades son los casos útiles dentro de los totales. ¿Así? Exacto, dentro de los casos Ya. totales. Por ejemplo, Posible o posible. claro, pero es la misma definición, el concepto tratando de simplificarlo. El decir los casos posibles, los casos totales es básicamente la misma idea. Por ejemplo, en el dado, si usted lo que desea es obtener un número menor a 3, entonces lo que le sirven son el 1 y el 2. Por tanto, la cantidad o la probabilidad de obtener un número menor a 3, porque eso no incluye el 3, y ahí es súper importante hacer la diferencia, serían 2, de un total de ¿cuánto? De 6, por tanto sería 2 dividido en 6. Espero con eso haber dado respuesta a su pregunta, caballero. Sí, profe, con eso me quedó Ya, no. bastante claro. Gracias. ¿Alguna otra consulta suya o de sus compañeros? Si no tiene consulta, que me diga que no, por ahí será importante. Yo de Acuérdese mi que parte no. las respuestas Profe, rápidas. Dígame, don Javier, lo escucho. ¿el PDF lo va a subir ahora? Sí, el PDF y la clase en lo que se demora en bajar y después volver a subir va a estar ahí en la página de nuestro curso. Bueno, gracias. Ya nomás. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Aprovechemos de dejar claro todo lo que podamos. Bien, aparentemente no entonces. Bien, mis estimados y estimadas estudiantes. Entonces, nosotros nos reunimos mañana a las 9 de la mañana para dar cierre a esta parte de probabilidades. Y a las 9:30 comenzarán a trabajar con nuestra ayudante Josefa, quien va a estar ahí reuniéndose con nosotros. Así que es importante que estén para que puedan trabajar los ejercicios. Será justamente con ella con quien van a trabajar ejercicios como tales. Nosotros solo vamos a ir haciendo pequeños ejemplos en el camino para poder avanzar con los contenidos. Bien, por ahora eso es todo lo que debíamos trabajar. Y yo me despido, nos encontramos entonces en nuestra próxima clase. Que estén muy bien, chao, chao.